Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este webinario sobre implantación en Reino Unido. Soy María Zumárraga, coordinadora de Desarrollo de Mercado en Reino Unido dentro del Departamento de Desarrollo de Mercados en Europa. Como sabéis, Extenda es una empresa pública que depende de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, donde apoyamos el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas. Recordaros que tenéis a vuestra disposición en la zona de Extenda TV de la web, las 3 extenda.es, las grabaciones de los webinarios que estamos celebrando, donde también colgaremos la grabación del webinario que comenzamos en breve. El webinario lo iniciará Belén Amat, directora técnica de la oficina de Extenda en Reino Unido, que nos hará una introducción del país, y le seguirá Felipe Martínez Ares, director de la misma oficina, que nos hablará específicamente de las cuestiones relativas a la implantación en Reino Unido, una economía extraordinariamente dinámica para muchos inversores internacionales que deciden establecerse y crear sus propios proyectos empresariales allí. Y todo esto, consecuentemente, favorece un ecosistema que multiplica las oportunidades que ofrece este mercado. Y si os parece, vamos a entrar directamente en materia y cedo la palabra a Belén Amat, directora técnica de la oficina de Extenda en Reino Unido. Belén, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, María. Efectivamente, esta mañana estamos aquí con vosotros para comentaros acerca de los aspectos que tenéis que tener en cuenta cuando abordéis el mercado británico en materia de implantación de empresas. María, ¿podríais compartir el documento, por favor? Perfecto, muchas gracias. Os pido disculpas por si no se me escucha bien. Estoy teniendo bastantes problemas a la hora de poder hacer llegar correctamente el sonido. Espero en todo caso que se me entienda. Trataré de vocalizar correctamente. Empezamos entonces con lo que es las características generales del Reino Unido. Es un país que está formado por 4 países: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, con una población de 67,75 millones de habitantes, según Naciones Unidas. Esto hace que se posicione en el puesto número 21 del ranking mundial, y se espera además, según la Oficina Nacional de Estadística Británica, que alcance los 70 millones de habitantes en el año 2030. La capital es es Londres, y en términos de población otras ciudades importantes son Birmingham, Liverpool y Manchester. Londres tiene concretamente ya 9 millones de habitantes, y lo que yo quisiera transmitiros es que todo este volumen de población, al fin y al cabo, son potenciales clientes para nuestros servicios y nuestros productos. La moneda de uso legal en el Reino Unido es la libra esterlina, que está sufriendo una tendencia al alza, poquita, pero en definitiva al alza. Y concretamente una libra, ahora mismo el cambio es a 1,16 €. Por la parte del turismo, Reino Unido es el principal emisor de turistas hacia Andalucía. Además, también ahora, ya desde marzo de este año, se dejaron de aplicar toda la normativa sobre COVID y desplazamiento de pasajeros. No hay que entregar ningún formulario de pasajeros, ni entregar PCR ni nada, con lo cual se activó muchísimo los vuelos. Y lo que sí me gustaría aprovechar este momento es para recordaros que es obligatorio usar el pasaporte. Ya el DNI ha dejado de ser un documento válido aquí en Reino Unido. Como veis, la tasa de desempleo es del 3,6% y descendió con respecto al año pasado, que se estableció en el 4,9%. Prácticamente no hay desempleo en Reino Unido. El interés del dinero, sin embargo, sí es una variable que nos tiene preocupados, porque el Banco de Inglaterra, para frenar la inflación ha estado incrementándolo. Ahora mismo está en el 3%, y el año pasado, en el mes de noviembre, solamente fue del 0,1%. Hablando ahora sobre lo que son las cifras macroeconómicas, ese entorno económico en el que se desarrollan las relaciones comerciales. Pues el Reino Unido es la segunda economía europea y la quinta a nivel mundial.
con un Producto Interior Bruto de 2.633.000 millones de libras, y en términos de renta per cápita estamos en un poquito más de las 38.000 libras brutas anuales. Al cambio, esto viene a ser unos 44.000 euros y, en definitiva, es superior a la media que tenemos en España, que está en torno a los 30.000 euros anuales. ¿Cómo se ha comportado el PIB? Pues en estos últimos años, lógicamente, con la sacudida del COVID, en el periodo 2019 al 20, la economía se contrajo en un 9,8%, que fue de hecho la mayor contracción que acaeció dentro del grupo del G7, pero al año siguiente ya el repunte fue considerable, de un 7,5%, también el mayor que se registró en el grupo 7. Para este año, que ya estamos a punto de finalizar, se espera que crezca un 3,6%, pero para el año que viene se van a registrar las primeras contracciones de la economía, y en este caso se cifra en el 0,1% de reducción de la economía. El IPC es otro de los valores que están siendo noticia continuamente. Ahora mismo tenemos un 11,1% de inflación en el mes de octubre, y concretamente escuchaba en la radio que para el caso de los alimentos el IPC está en el 12,4%, y también preocupa porque se mencionan bienes de primera necesidad. Huevos, productos lácteos, la leche, incluso se mencionaba también el café. La deuda pública ya en junio de este año la tenemos por encima del 100% del PIB. Lo que sí ha incrementado ha sido el salario mínimo interprofesional, que aquí en Reino Unido se mide por horas, es el National Minimum Wage, y sí se incrementó en abril de este año a 9,5 libras la hora, cuando el año anterior estaba en 8,9. El IVA que aplica en Reino Unido, el estándar es el 20%, que se aplica a la mayoría de los bienes y servicios, pero también hay un porcentaje reducido del 5% que, por ejemplo, es de aplicación para la electricidad doméstica, y luego hay un 0% de porcentaje que se aplica a productos como los de alimentación y ropa infantil. A pesar de que se aplique a la mayoría de los alimentos, hay que tener en cuenta que es un poco conflictivo, porque hay mucha casuística y hay que tener en cuenta el tipo concreto de producto de alimentación de que se trata. En lo que respecta al comercio exterior, el Reino Unido presenta una balanza comercial deficitaria, tanto a nivel mundial como a nivel al que nos ocupa, a nivel de Andalucía. Y esto ha sido así, la verdad, que durante los últimos, pues por la parte que a mí me toca de lo que hemos estado observando el comportamiento de la balanza, pues 15, 20 años, ¿de acuerdo? A nivel de países, los principales socios comerciales son China, Alemania, Estados Unidos, Holanda y Noruega. Y para nosotros, para Andalucía, el Reino Unido es el quinto destino de nuestras exportaciones. Les vendemos fruta y verdura, vehículos automóviles y sus partes, fundición, hierro, aceite. En definitiva, es un país que presenta una gran apertura al exterior, y otra cosa muy interesante es que es una plataforma de lanzamiento hacia otros países. Aquí hay, por ejemplo, el mundo árabe tiene una gran representación en muchas familias, grandes fortunas que viven aquí una serie de meses al año, vuelven a sus países de origen y quieren disfrutar de los mismos bienes y servicios, ¿no?, de los que han disfrutado en el mercado británico. El Reino Unido presenta un riesgo país extremadamente bajo, con lo cual los intercambios comerciales se hacen con gran seguridad, y por eso la inversión y el comercio son dos actividades tan remarcables. A todo ello ayuda, lógicamente, la fiscalidad moderada y las medidas que favorecen al emprendimiento. Felipe os contará con más detalle cómo efectivamente hay una serie de paquetes gubernamentales que animan a las empresas a convertirte en empresario, a implantar tu propia empresa. Y para finalizar, me gustaría comentaros la situación actual en la que nos movemos. Hemos tenido en esta segunda parte del año una de las principales
circunstancia fue el fallecimiento de Isabel II, la que fue la reina, la monarca, la jefa del Estado durante 70 años. De hecho, este año se celebraba el año jubileo porque ha sido la única monarca que ha reinado durante tantos años. Pues a su muerte en septiembre se proclamó nuevo jefe del Estado a su hijo primogénito, a Carlos III, y la coronación se hará en mayo del año que viene. El partido gobernante es el conservador, aquí se los denomina los Tories. También ha sido un fenómeno muy mediático lo que fue la sustitución del primer ministro Boris Johnson por Liz Truss, que fue durante su mandato fue la ministra de Asuntos Exteriores, pero lamentablemente solo duró en el cargo 50 días. Ahora el primer ministro es Rishi Sunak, que ha sido el canciller en el gobierno también de Boris Johnson. Las elecciones aquí en Reino Unido se celebran cada 5 años y las próximas tendrán lugar en 2025. No se sabe todavía la fecha, pero a partir de ese año. Hay que comentar, lógicamente, la crisis global que ha zarandeado, ¿no?, los cimientos de las economías a nivel mundial, el incremento del precio de la energía, de los combustibles, ha ocasionado como un efecto bola de nieve y han subido los transportes, ha subido el precio de la alimentación de los animales para poder también producir los alimentos que tomamos. Todo ha ido incrementándose, de manera que ya toda ese diferencial está ya incidiendo en la economía doméstica. Por eso comentaba anteriormente ese 12,4% de los precios en el caso de la alimentación. La guerra con Ucrania, lógicamente, no facilita la situación, se ha empeorado el panorama político, pero también el económico, y el Reino Unido ha respondido con el establecimiento de una serie de sanciones en formatos varios, ¿no? Se han establecido aranceles para algunos productos, por ejemplo, para la fabricación de móviles, se ha desconectado a los bancos rusos del sistema internacional de pagos, el SWIFT. También se han impuesto sanciones a nivel individual, ¿no?, a las grandes familias de oligarcas como a Abramovich, a la familia Putin también, etc. Brexit, pues lógicamente es una de las circunstancias que estamos capeando durante estos últimos años. Para nosotros, desde la oficina, lo hemos visto que ha funcionado como un filtro natural de empresas. Aquellas que no han soportado, digamos, la embestida del Brexit, se han eliminado, han dejado de operar. Pero también ha supuesto una oportunidad para otras empresas que han comenzado a hacer la importación. La casuística es variada. Hemos visto empresas que han, por ejemplo, reducido su gama de productos, se han centrado en aquellos que les resultan más atractivos económicamente hablando, y eso, por ejemplo, pues ha llevado a trasladarse a almacenes más pequeñitos, ¿no?, para ahorrar en costes de alquileres. Y no quería dejar de terminar mi presentación sin mencionar el Mundial, que si sois futboleros, Inglaterra se ha seleccionado para pasar los octavos de final, y cuando jugó con Gales, fueron en la goleada 3-0, Gales se elimina del Mundial, y los otros dos países que forman el Reino Unido, que he dicho antes, Irlanda del Norte y Escocia, es que no van a oler el Mundial, no se clasificaron. Con esto termino mi presentación, espero que os haya resultado interesante y estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que os surja. Y ahora le paso la palabra a mi compañero Felipe, que os entrará en detalle en esos aspectos que vais a tener que tener en cuenta al implantaros en Reino Unido. Muchas gracias. Gracias, Belén. Felipe, cuando quieras. Muchas gracias, Belén y María. Gracias a todo el mundo por acompañarnos esta mañana asistiendo a este webinario sobre implantación de empresas en el Reino Unido. Y vamos a dar comienzo a este segundo bloque, que se refiere específicamente a la mecánica relativa a la implantación de la empresa en el propio mercado. Bien.
Y bien, voy a iniciar mi intervención refiriéndome en primer lugar a The Companies House, que es una especie de registro mercantil a la británica. Dejo por ahí el enlace por si alguien quiere pues, tener información más en detalle sobre esta entidad. Pero básicamente tiene una función elemental que es la de dar publicidad a todas las personas jurídicas que están registradas en él, en The Companies House, ¿vale? Y esta, digamos, el hecho de registrarse en esta entidad no tiene una importancia menor, sino más bien todo lo contrario. Ello permite, esta obligación registral permite limitar la responsabilidad de los accionistas y de los legítimos propietarios de la entidad, ¿vale? Por otra parte, no existe una obligación legal de constituir la sociedad con un capital social mínimo. Se puede constituir una sociedad con un capital de una libra, por ejemplo, y tampoco existe ni siquiera la obligación legal de hacer el desembolso efectivo de ese importe, de esa cantidad. Sí existe también una obligación de comunicación periódica de todos los cambios que se vayan produciendo en la vida social de la empresa, con una periodicidad anual o bianual, según los casos. Es necesario hacer un trámite que es el Annual Return, en el que se comunica al Companies House pues, todos los cambios que se hayan producido a lo largo del último ejercicio. Pues bien, si ha habido un cambio social, si ha habido un cambio en el accionariado de la empresa, si la empresa pues, ha sufrido un proceso de fusión o adquisición por otra entidad, etc. La información, esto es muy importante, la información consignada en el registro mercantil no es auditada por esta entidad. Esto significa que el Companies House no se responsabiliza de la veracidad de la información que ellos reciben de las empresas registradas en la misma, a menos que efectivamente se haga un procedimiento de revisión ad hoc, pues si hay alguna sospecha de que alguna empresa pues, no está haciendo las cosas de manera correcta. El procedimiento de creación de una empresa en Reino Unido es extremadamente sencillo. Este es un país muy poco burocrático y además se puede hacer de manera telemática, es decir, cualquier persona desde su propia casa y en un término de 2 horas es capaz de crear una empresa desde su casa sin mayor dificultad y simplemente a través de su propio ordenador. Por otra parte, otro de los elementos que rigen lo que es la vida de la sociedad, como todos sabemos, son los estatutos sociales. Si la entidad que estamos creando tiene una estructura muy sencilla, nos podemos adherir a los estatutos sociales modelo que ofrece The Companies House, y si pues queremos introducir alguna modificación, entonces sí que necesitaríamos, en ese caso, acudir a los servicios de un despacho de abogados que de alguna manera introduzca esas modificaciones que enmiendan o corrijan el clausulado de los estatutos sociales modelo. Toda sociedad tiene que tener un equipo de gestión básico. Se pueden crear sociedades unipersonales al igual que en España, pero ha de existir al menos la figura de un director. También puede, cuando son empresas que tienen una estructura un poco más compleja, lo normal es que haya al menos un director y un secretario de la compañía, un company secretary. Insistir nuevamente en la simplicidad de la creación de la empresa, pero si lo que queremos es que, pues nuestro negocio no ha ido tan bien como esperábamos y decidimos liquidarlo, la liquidación sí es un proceso un poco más complejo, pero tampoco excesivamente. También tenemos la posibilidad, el Companies House nos ofrece la posibilidad de mantener la empresa en una situación de stand-by. A este estatus el Companies House lo denomina dormant y significa que la empresa ha dejado de operar, pero sin que haya ya sufrido el proceso de liquidación y extinción social. Toda la documentación que nosotros aportamos a The Companies House es de acceso público. Cualquier persona puede acceder a esa información a través de la propia página web de la entidad, pero como digo, esta no comprueba la verosimilitud o la veracidad de esa información.
Si queremos un informe más en profundidad, pues tendremos que contratar los servicios pues, de un asesor fiscal o lo que sea, que haga un estudio pormenorizado pues, de las cuentas sociales o del documento que se trate. Existe al igual que ocurre en España, hay una necesidad, una obligación de depositar las cuentas anuales en el registro mercantil para que todo el mundo las pueda tener acceso a ellas si así lo desea. Y las cuentas anuales, al igual que en España, son la memoria, la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de situación. La formulación de estas cuentas normalmente se necesita un accountant, ¿no? Porque entraña una complejidad que a menudo pues, la persona con una formación en contabilidad básica pues, no es capaz de resolverlo. ¿Cuáles son las principales formas jurídicas que puede adoptar una empresa cuando se crea en Reino Unido? Pues la forma más común, más elemental y para empresas de una estructura muy sencilla son las Limited Companies o LTDs, como se conocen aquí, ¿no? Es una forma jurídica muy similar, muy parecida a la SL española y está pensada para empresas de pequeña dimensión y que no cotizan en bolsa. La segunda modalidad, que ya está ideada o está planeada pues, para empresas ya de una estructura, de una envergadura más mayor, son las PLC, las Public Companies, y tienen un funcionamiento muy similar a las sociedades anónimas en España, que ya tienen pues, un consejo de administración, un consejo de delegado, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego he puesto una tercera modalidad que no es estrictamente una sociedad, que son las conocidas como LLP o Limited Liability Partnership, y que es una figura, una forma jurídica muy socorrida por los profesionales liberales, por gente que, pues, por abogados, por economistas, por asesores fiscales o consultores que operan en diferentes ámbitos. La particularidad es que como no es una persona jurídica en sentido estricto, pues no tributan por el impuesto de sociedades, sino que los socios que integran esa entidad pues tributarán por los emolumentos o beneficios que reciban de la sociedad a través de su impuesto sobre la renta, ¿vale? La creación no tiene unos estatutos sociales, como ocurre en las Limited Companies o en las Public Companies, y el fundamento en el acto de creación del Limited Liability Partnership, lo que se hace es un acuerdo privado entre los diferentes socios que integran la entidad y que tiene la virtualidad de que permite limitar la responsabilidad de los socios y a su vez esa separación de los patrimonios personales y del patrimonio que efectivamente corresponde a la sociedad. Hay otras fórmulas afines en las que no voy a entrar en detalle, como son la Limited Liability Company, que es una especie de figura mixta entre un partnership y una compañía propiamente, y la LP, que es una fórmula mixta entre la LLP y la Limited Company, ¿vale? En el caso de la LP, normalmente suele haber dos partes, un inversor que aporta el capital y que limita su responsabilidad a la aportación de capital que éste efectúa, mientras que el director o la persona que se encarga de la gestión sí responde de manera ilimitada con su propio patrimonio de las responsabilidades y obligaciones que contraiga pues, la entidad mientras se mantiene viva. Vamos a hacer un repaso muy rápido por las principales figuras tributarias a las que están sometidas las sociedades en el Reino Unido. El primero y más importante, ¿no? Porque en términos cuantitativos de la carga tributaria que tiene que sufrir la empresa, el primero y más importante, como digo, es el impuesto de sociedades, que aquí se conoce como Corporation Tax. ¿Cuáles son los rasgos principales de este impuesto? Pues, lógicamente, grava los beneficios sociales, es decir, empresas que obtienen pérdidas, lógicamente, no tendrían que tributar. Hay un tipo general a día de hoy que es el del 19%, si bien para empresas pues con grandes facturaciones están sometidas a un impuesto algo superior, a un tipo de gravamen algo superior. Se liquida anualmente
y la cantidad se tiene que ingresar en el término máximo de 9 meses desde la finalización del ejercicio fiscal. Como decía al comienzo, la duración del ejercicio fiscal, el inicio, tanto la duración como el inicio y el término del ejercicio fiscal, lo puede elegir libremente cada persona jurídica. Es decir, yo puedo elegir que mi ejercicio fiscal como empresa comience, por ejemplo, el 1 de marzo de cada año y que termine el 28 de febrero del año siguiente, por ejemplo. O puedo decidir que mi ejercicio fiscal, en lugar de durar 12 meses, pueda durar 11 meses o pueda durar 13 meses. Existe cierta libertad en ese sentido, pero dentro de ciertos márgenes, dentro de ciertos límites, ¿no? Cada persona jurídica, como digo, puede elegir el inicio y el fin del ejercicio fiscal, pues con estas limitaciones a las que me refería antes. Las cuentas anuales se tienen que registrar en el Companies House y son de acceso libre y público para todo el mundo, ¿vale? Bueno, sabéis que estamos viviendo una época un poco de inestabilidad política. Liz Truss estuvo apenas un mes y medio en el gobierno, intentó introducir una reforma fiscal que luego no se llevó a cabo. Pero, bueno, con el gobierno de Rishi Sunak, parece ser que la reforma que finalmente se va a implementar es la que voy a comentar a continuación. Se impone un tipo de gravamen para las empresas con beneficios inferiores a 50.000 libras que se mantendrá en el 19%, que es el tipo general actual, y a partir de ahí se establecerá una gradación, un incremento gradual desde el 19 hasta el 25% en función de los beneficios que obtenga la empresa y situando el límite inferior en las 50.000 libras y el límite superior en las 250.000 libras, ¿vale? Se contemplan deducciones marginales para las empresas con beneficios sociales comprendidas entre esos dos umbrales, ¿vale? Entre 50 y 250.000 libras. De manera que una empresa con 250.000 libras de beneficio pagará al 25% y una empresa, por ejemplo, que tenga un beneficio de 100.000 libras, pues pagará en torno al 20-21% por concepto de impuesto de sociedades, ¿vale? Como digo, los cambios de gobierno han supuesto la cancelación de reformas tributarias que pretendían implementar una fiscalidad que fuera más benevolente con las empresas, pero, como decimos, pues desgraciadamente esa reforma no se pudo implementar, los mercados reaccionaron de manera muy adversa respecto a esa generosidad, por decirlo de alguna manera, del gobierno en materia tributaria con las empresas, ¿vale? Con respecto al tipo de gravamen, pues el tipo de gravamen es relativamente más bajo que el de la media comunitaria, no tan generoso como en el caso irlandés, pero de todas maneras se mantiene pues en línea o incluso un poco por debajo de la media de los países del entorno. Voy a pasar a comentar ahora el IVA, o VAT, como se conoce aquí, que es el otro gran impuesto al que tienen que hacer frente las sociedades en este país, ¿no? Como ocurre pues, en el resto de países del entorno. El sujeto pasivo del impuesto no es la sociedad. La empresa tiene la obligación de hacer liquidaciones tributarias trimestrales, pero realmente no es quien sufre el impuesto, como sabemos, ¿no? La empresa, por lo menos aquellas empresas que facturen por encima de un umbral, que está ahora justo por debajo de las 90.000 libras, tienen la obligación de obtener un VAT Registration Number, que es un número de identificación fiscal muy similar y que funciona de una manera muy parecida al CIF o el NIF español. Se hacen liquidaciones trimestrales, en este caso sí, coincidiendo con el año natural. Como decía, el ejercicio fiscal de la empresa no tiene por qué coincidir con el año natural, puede hacerlo, pero no tiene por qué. Pero las liquidaciones trimestrales sí se tienen que hacer por periodos trimestrales, coincidiendo con el año natural, y hay el periodo de liquidación son los 8 días siguientes al siguiente mes de finalización del término fiscal. Es decir,
Lo explico con un ejemplo para dejarlo más claro. Es decir, para el primer trimestre, pues se tendría que hacer, que iría pues del 1 de enero al 31 de marzo, pues la liquidación del primer trimestre correspondiente al IVA se tendría que liquidar como muy tarde el 8 de mayo de ese año, ¿vale? Los tipos de gravamen, como comentaba Belén al inicio, pues el tipo general es del 20%, luego existe un tipo reducido del 5%, que serían pues para productos especiales, como pueden ser las utilities, todo lo que tiene que ver con la electricidad, etcétera, y un tipo muy reducido del 0%, que serían pues para productos alimentarios básicos, no transformados, ingredientes, como puede ser el aceite de oliva. En el caso de las exportaciones es muy importante tener un VAT Registration Number, porque aunque la empresa no sea el sujeto pasivo del impuesto, sí hay que hacer una liquidación en aduana del impuesto, o como mucho se puede diferir la liquidación del impuesto al final del trimestre correspondiente. Pero en cualquier caso, siempre que introduzcamos productos en este país, aunque no tengan valor comercial, que sean muestras o lo que sea, o incluso regalos, pero tenemos la obligación de hacer esa liquidación en aduana e ingresar el IVA correspondiente. Luego, si tenemos un VAT Registration Number, lo podemos recuperar en el periodo fiscal siguiente, en el trimestre siguiente, ¿vale? Voy a ir un poquito más rápido porque para intentar aligerar un poquito la presentación. El tercer impuesto que también tienen que hacer, al que tienen que hacer frente a las empresas, y en este caso no es un impuesto nacional, sino que es un impuesto de carácter municipal que está gestionado y recaudado por los distritos, es el business rate. Este ha sido un poco el caballo de batalla de muchos negocios porque afecta especialmente pues, a establecimientos abiertos al público, como pueden ser las tiendas, restaurantes, etcétera. Y en el caso de las tiendas, con la competencia de los marketplaces, estos se han visto pues, afectados de una manera muy, muy importante. Grava el uso de edificios para usos no domésticos, es decir, para usos comerciales. Y grava prácticamente cualquier tipo de inmueble, la utilización de cualquier tipo de inmueble, que a menos que tengan un uso, pues, digamos, pues que sea una charity o que sea una non-profit making organization, etcétera, etcétera, o que tenga una finalidad social, por ejemplo, hacer algún tipo de servicio en favor de personas con discapacidad. La determinación de la cuota tributaria. Si alguien tiene interés en este tipo de detalles, por favor que nos lo comente y hablamos y se lo comentamos con más detalle, ¿vale? La determinación de la cuota tributaria se establece en función de una serie de parámetros, por ejemplo, si es una tienda, pues en función del tamaño del escaparate, el suelo útil del establecimiento, etcétera, etcétera. Cuestiones operativas básicas, pues cuando creamos una empresa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, pues lógicamente, primero tenemos que tener un domicilio fiscal. Ese domicilio fiscal es la condición mínima no suficiente para poder abrir una cuenta bancaria. Abrir una cuenta bancaria de empresa aquí es más complicado que en España. Vamos a tener que presentar un proyecto a la entidad financiera para intentar, bueno, esto es una cuestión relacionada con el tema de la transparencia, para intentar comprobar que el origen de los fondos es legítimo, ilícito. También tendremos que buscar un establecimiento para nuestra empresa, podemos recurrir a profesionales que se especializan en este tipo de cuestiones. Está muy extendido la utilización de espacios de coworking y desde la irrupción de la pandemia, pues cada vez hay más personas que teletrabajan, ¿no? Pues podemos hacer este tipo bueno, podemos desempeñar nuestra propia actividad en la mayoría de los casos desde nuestros domicilios sin mayor dificultad. Si necesitamos normalmente pues contratar los servicios de un abogado o de un asesor fiscal para la llevanza de las cuentas anuales, la llevanza de la contabilidad, el registro de cuentas en el Companies House. Si necesitamos
o vamos a crear una estructura empresarial un poco más compleja, pues necesitaremos también el apoyo de un abogado y también pues necesitaremos pues, el apoyo de un accountant pues, para hacer una gestión tan básica como la alta en la Hacienda británica, bueno, obtener lo que es el número de identificación fiscal, etcétera, etcétera. Brevemente me voy a referir a la cultura de negocios en Reino Unido. Este es un país pues, muy acostumbrado a recibir población de todo el mundo. De hecho, se dice que el 30% de la población de Londres no ha nacido en este país. Es importante también que cuando tengamos reuniones de negocios o bien cuando nos dirijamos a personas que potencialmente pueden ser nuestros clientes, tengamos en cuenta que hacemos una gestión eficiente del tiempo en la medida en que para ellos tiene un valor económico notable. Normalmente el británico tiende a ser bastante escéptico cuando se le presenta un proyecto que nosotros lo podemos vender como algo maravilloso y súper rentable e interesante, pero normalmente ellos tienden a adoptar una postura más escéptica o por lo menos de entrada nos dan a entender que ese producto les puede interesar en gran medida. Es un mercado que va lento, desde que se hace la primera operación hasta que, desde que se hace el primer contacto con el cliente hasta que se materializa la primera operación, antes suele haber un desfase de tiempo. Muy importante ser diligentes en dar respuesta a las demandas de información que nos solicitan nuestros clientes potenciales. Lógicamente una cuestión un poco de cajón, ¿no? Pero que se espera que adoptemos o que exhibamos una actitud pues, lo más profesional posible y en línea con lo que nuestro potencial cliente espera. El cliente británico tendencialmente normalmente suele preferir lo que son las relaciones comerciales de larga duración. Una vez que empieza a trabajar con alguien y ve que la experiencia es positiva, normalmente su intención es pues, seguir trabajando con él en la medida de lo posible, ¿no? A veces también tenemos que leer un poco entre líneas. No suelen, el británico no utiliza un lenguaje de manera muy directo, sino que a veces, pues, si algo le interesa, nos puede estar diciendo que no le interesa de una manera un poco perifrástica, ¿no? De una manera, pues de una manera no muy directa, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber interpretar pues ese lenguaje no verbal y esa palabra no dicha, ¿no? Vale, seguidamente nosotros trabajamos de una manera bastante cercana con organismos británicos que apoyan a la implantación, es decir, cada vez que recibimos una consulta o una comunicación por parte de una empresa andaluza que tiene o que planea, que tiene la intención de establecerse en un país como el Reino Unido, nosotros transferimos ese lead a los contactos que tenemos en Department of International Trade, que es un departamento ministerial, y que ellos tienen previsto un servicio de soft landing en función un poco de la naturaleza del proyecto y del sector en el que se ubica. Nos asignarán un project manager y una persona del equipo de Market Intelligence o de inteligencia de mercados, que nos proporcionará información completa sobre ese mercado, nos ayudará a buscar la localización más idónea, nos proporcionará información sobre nuestra competencia, etcétera, etcétera. Y de la misma manera, también existen otros organismos, no a nivel estatal, sino a nivel local, como por ejemplo London & Partners, que cubre pues la zona de Londres y su área metropolitana, o como por ejemplo el Cambridgeshire and Peterborough Combined Authority, que está, que es un organismo de apoyo a la implantación en los condados en el condado de Cambridgeshire.
Vale, ahora me voy a referir a los servicios que podemos ofrecer desde Extenda y que pueden ser interesantes para una empresa que tenga un proyecto en mente y que forme parte de su estrategia el establecerse en este país. El servicio que ofrecemos es el de agenda de implantación. En esa agenda de implantación lo que procuramos es establecer o generar una agenda de contactos con gente que le pueda resultar útil, obviamente, a la firma o a la empresa andaluza que lo solicita. Y esas reuniones pues, suelen ser, primero, pues, con organismos locales como los que mencionaba anteriormente, DIG, London Partners, también con profesionales de diferentes perfiles que nos ayuden un poco a dar a get the ball rolling, ¿no? Como pueden ser pues, despachos de abogados, asesores fiscales, gestores administrativos, agentes inmobiliarios o personales afines o profesionales afines que nos ayuden a buscar un local para nuestro negocio, una oficina, un espacio de coworking o de lo que se trate. Para startups también pues podemos ayudar a través de esta colaboración a la que me refería con London Partners o DIT, pues intentar apoyar a la empresa en lo que es el inicio de su ronda de financiación, si es que la necesita, también si está en fase de scale-up, información comercial sobre Business Angels. Nosotros tenemos una base de datos muy extensa de empresas de esta naturaleza, también reuniones con aceleradoras, con incubadoras, visitas a hubs tecnológicos, gente que, pues que acoge a emprendedores y que, bueno, pues les ofrece no solo servicios de aceleración, sino también servicios de scaling up. También puesta en contacto con la entidad asociativa de referencia, pues por ejemplo, si tenemos un proyecto de energías renovables, pues ponerles con la Renewable Association, en fin, con la entidad que corresponda, sobre todo porque aquí en un país como este tiene una mentalidad asociativa muy, muy fuerte. El asociacionismo es un rasgo intrínseco del ADN del empresariado británico, ¿vale? Y también en el caso de empresas tecnológicas también lo podemos poner con la entidad británica de referencia. Por ejemplo, si tenemos una empresa de agritech, TIC, fintech, etcétera, pues la entidad correspondiente y relevante sería pues Innovate UK, ¿no? Todos estos contactos están disponibles y son accesibles para toda aquella gente que lo necesite o tenga simplemente interés por ello, ¿vale? En este aspecto, María también creo que podría comentar algo sobre el programa de Extenda, sobre apoyo en la implantación, que en lugar de ser pues más que generación de contactos comerciales, es una cuestión más de asesoramiento, ¿no? No sé si María lo quiere comentar luego al final una vez que termine mi presentación. Bueno, si os parece, como vamos un poquito justos de tiempo, voy a poner estaba escribiendo en el chat precisamente el enlace a estos servicios, a la información en la web de Extenda y el contacto. Lo voy a poner en el chat y bueno, y yo creo que en la web de Extenda viene información detallada, es un programa que se lleva desde el departamento de consultoría, ¿vale? Para ayudaros a diseñar y culminar el plan de implantación, tanto en asesoramiento legal como en lo que es el proceso de implantación en sí. Eso lo podéis completar con la agenda de implantación que os ha comentado Felipe, ya más específicamente en el país de Vale, pues ya sencillamente a todas las empresas que nos han acompañado esta mañana, pues decirles que nosotros quedamos aquí a su disposición para lo que necesiten. Aquellas empresas que tengan en mente pues crear una empresa aquí, pues nosotros les podemos ofrecer un apoyo en colaboración con las entidades a las que me refería desde el día 1 y que las podemos ir acompañando durante todo el proceso. Si tenéis alguna pregunta, pues nosotros dedicamos estos últimos minutos del webinario pues para resolver todas las dudas que
que surjan, o si no, nos las podéis enviar directamente a los correos electrónicos al correo electrónico que ha puesto mi compañera Belén Amat en el chat. Sí, y también quería comentaros, mientras bueno, queréis daros tiempo para volcar vuestras preguntas en el chat, que próximamente sacaremos una convocatoria de participación en el Club Reino Unido. Este año hemos celebrado la primera edición de este club con un colectivo de empresas interesadas en el mercado, en las que hemos trabajado de manera más personalizada su introducción al mercado y diferentes aspectos. Por si estáis interesados, que estéis pendientes de la convocatoria que sacaremos en breve. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más y si os parece, damos fin a este webinario, agradeciendo de nuevo vuestra participación y quedando a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos. Buenos días.